Estamos en Radio Universidad de la República, en el mes de la tolerancia, con la actividad final de este mes que busca resaltar un valor que es parte del proyecto educativo de nuestra universidad, que es una competencia sello, ¿ya? Como es la tolerancia. Y estamos con la Leire y ha sido muy grata la compañía porque hemos conversado para hacer este conversatorio, valga la redundancia, con dos docentes de la universidad, Elisa Mardones desde la sede de Concepción y Gabriela Carrasco desde la sede de Antofagasta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Hola, Elisa. Quisiera que se pudieran presentar. Yo ya dije que son docentes, ¿cierto?, de la carrera de Derecho, de dos sedes de la universidad. No sé si partimos con Elisa, si pudieras contar un poco de tu experiencia, tu trayectoria. Bueno, buenas tardes, me llamo Elisa Mardones, soy abogado de ejercicio libre de la profesión, profesora de planta en la Universidad San Sebastián, y dentro de la academia me dedico a impartir los ramos de introducción al derecho, fundamentos filosóficos del derecho, ética profesional y filosofía del derecho, ramo que también imparto en la Universidad de la República. Bienvenida, Elisa. Gabriela. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Carrasco, yo soy abogada, soy licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, también hago clases en esa casa de estudio, actualmente también en la ULARE, principalmente ramos relacionados con áreas de derecho público, derecho internacional, pero principalmente, y que es en realidad lo que a mí me mueve y me motiva, y el área con la que estoy más involucrada actualmente es el ámbito de los derechos humanos. Actualmente soy abogada colaboradora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la sede Antofagasta, de la región de Antofagasta. Y bueno, como dato freak, también soy profesora de inglés, así que hago clases de ese ramo, por gusto más que nada, pero igual es divertido. Pero bueno, una interesante mezcla y complementaria en el mundo de la globalización, pues ahora se entiende que, sobre todo lo que tiene que ver con derecho internacional, me imagino, todo lo que tiene que ver con mercantil. Bueno, el tema de hoy día, y agradecerles a las dos la presentación, a Gabriela y Elisa, el tema de hoy día que nos convoca tiene que ver con cómo relacionamos o qué podemos reflexionar respecto a lo que se ha venido a llamar la sociedad del conocimiento, que no es otra cosa que esta sociedad impactada por el desarrollo de la tecnología, de la información, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que hoy día llaman los data análisis, los meta-análisis, ¿ya? Que tiene que ver con el gran caudal de la información y cómo en este mundo globalizado nos conectamos día a día. Y por otro lado, un valor para algunos, un principio para otros, pero que desde la mirada filosófica tiene que ver con también la idea de una virtud moral. Nos referimos a la tolerancia. Y yo quiero partir planteando algo que me parece muy entretenido, de algo que busqué hoy día para esta conversación, a partir de una expresión que desarrolla Fernando Sabateri, que dice que el papel de la filosofía y en particular de la tolerancia, de esta actitud tolerante para poder conversar con nosotros, no tiene que ver con terminar los debates. Más bien, dice, su oficio es colaborar para poder iniciarlo. Entonces, siguiendo a este filósofo, que me parece interesante esta idea de que la tolerancia no es un límite, sino justamente la posibilidad de ampliar la conversación, quería plantearle a ustedes cómo se sitúan frente al concepto de tolerancia desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del derecho. Wow, tremenda pregunta para partir. Bueno, tomando un poco la conversación que teníamos antes de iniciar el debate, yo creo que antes hay que hacer como un par de precisiones con respecto al tema del concepto de tolerancia en sí, porque una cosa es lo que es la tolerancia propiamente tal, y lo otro lo que las personas o la sociedad en general cree que es la tolerancia. Porque entre lo que las cosas son y lo que las personas piensan o creen que son y desde ahí funcionan, hay un trecho bastante grande. También con Gabriela hablábamos delante de que no íbamos a entrar por todo el íter de lo que significa la historia del pensamiento humano como para hablar del tema de cómo se accede al conocimiento y desde ahí cómo se tolera. Por eso quiero partir de algo como un poco más práctico con el tema del concepto. Porque una cosa es tolerar y otra cosa es la aceptación. Entonces podemos decir de que la tolerancia es ese mínimo común
necesario para que como sociedad aprendamos a entender de que todos somos distintos, pero también desde esa diferencia establecer espacios de diálogo y encuentro sabiendo que no voy a cambiar la opinión del otro y que cuando yo debato o converso no es para que el otro cambie de opinión, pero también esperando que el otro no me convence ni que crea de que me va a arrastrar a su opinión. Así que en esa línea yo creo que también la tolerancia hay que entenderla en distintos niveles, porque hablar de tolerancia y de tener una postura, yo creo que recién lo podemos hablar después de los, no sé, 25, 30 años, podemos decir en términos formales, cuando una persona ha recorrido cierto camino y ya percibió la realidad por sí mismo, ha entrado en una corriente de pensamiento, ha salido de otra, se ha peleado consigo mismo, ha peleado con las ideas, ha amigado con otras, es decir, como que ha tenido un poco de encuentro con el tema de conocer la realidad y de conocer los autores, pero ojo, hablo de realidad como objeto de estudio, no como realidad en el sentido de conocer, como se dice ahora, la calle o la sociedad en general. Entonces, eso yo creo que sería como una primera aclaración, como para decir también qué es lo que vamos a hablar de tolerancia, porque yo creo que hay un concepto incluso más importante, que es más profundo que la tolerancia, que es el de la aceptación. Es decir, cuando yo tolero, estoy como quien dice, me obligo a aguantar que el otro piense como lo que quiera, y desde aquí lo observo, pero el aceptar significa entender de que el otro piense distinto, y yo quiero hacer el esfuerzo de entender por qué el otro piensa como piensa. Eso sería como desde el punto de vista como filosófico. Ahora, dentro del punto de vista como normativo o dentro del derecho, bueno, precisamente ahí tenemos como un poco quien dice las normas, partiendo por las normas de uso y trato social, que desde niño se le dice a las personas, oye, tú tienes que aprender a escuchar al otro, espera que el otro termine de hablar para saber qué es lo que piensa, si vas a debatir o decir lo contrario, hazlo con respeto, que son cuestiones que pasan un poco desapercibidas, pero al final de cuentas eso es lo que en el día a día construye las relaciones humanas más básicas, desde lo que es la enseñanza básica hasta los debates más sofisticados que pueden darse dentro de la academia. Y bueno, y desde ahí podemos saltar los otros sistemas normativos. Eso para partir. No sé qué piensa Gabriela. Voy a abrir el micrófono. Bueno, primero, súper de acuerdo, la tolerancia no puede trabajarse o entenderse como concepto si no lo vemos a la luz, por ejemplo, de la aceptación. De hecho, la aceptación es una parte integral de la tolerancia, a pesar de que no tiene un concepto unívoco. O sea, hay muchos conceptos y definiciones de tolerancia, porque el acento que se pone en la tolerancia también va a depender mucho, ¿no es cierto?, del punto de vista subjetivo de la persona que me está hablando a mí del significado de tolerancia. Pero en ningún caso deja o es común a todas esas posibles definiciones el hecho de que tiene que haber o mediar una aceptación, cuando menos. Es interesante lo que también mencionabas en su momento, porque la tolerancia en sí no tiene un solo ámbito. O sea, la tolerancia es como una moneda de dos caras, porque la tolerancia existe una instancia pasiva y una instancia activa de tolerancia. En una instancia pasiva de tolerancia te requiere a ti ser capaz, ¿no es cierto?, de aceptar estas múltiples diferencias en las que tú te vas a encontrar en la sociedad actual, o sea, diferencias de tipo ideológicas, diferencias de creencias, diferencias de actitudinales, diferencias de forma de incluso interactuar, y no estoy ni siquiera metiéndome en las diferencias que todos podemos conocer, que son diferencias de orientación sexual, diferencias de no sé, etnia, pertenencia a alguna etnia, pertenencia, por ejemplo, a pueblo originario. Incluso fuera de ese ámbito, en los aspectos de la sociabilización diaria, tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en la aceptación siempre que hablemos de tolerancia. Entonces, esta tolerancia pasiva es literalmente el yo conviviendo todo el resto de los días con personas que entiendo son diferentes a mí y manifestando, ¿no es cierto?, un espacio en el cual ellos pueden desarrollar esa diferencia y siendo yo también diferente, ¿no es cierto?, a su vez. Pero hay una dimensión de la tolerancia que está también relacionada muy relacionada con el tema de los derechos humanos, que es una tolerancia activa, que requiere tanto de nosotros como personas un trabajo encauzado a no incurrir en conductas intolerantes, porque mucho de eso dice relación, por ejemplo, con el trabajo diario de acercamiento a personas que son distintas. Para mí es súper fácil ser tolerante si no soy enfrentada o no me veo enfrentada a la diversidad, a la diferencia.
Un ejemplo claro o patente pasó en Chile, ¿no es cierto?, con estos movimientos migratorios mayores que se sucedieron en los últimos 10 años, principalmente yo soy de Antofagasta, al norte de Chile, entonces aquí comenzó a hablarse nuevamente de tolerancia, principalmente de la tolerancia activa, o sea, lo que tenemos que hacer para acoger. Cuando ocurrió recién este cambio, por ejemplo, demográfico y llegaron personas de muchos países, principalmente Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, en gran cantidad. Entonces están estos dos ámbitos, ¿no es cierto?, de la tolerancia, tanto pasiva, tanto activa, y todos tienen que trabajarse. Desde un punto de vista normativo, y como tú también lo señalabas, ¿no es cierto?, podemos referirlo a estas normas de trato social, ese comportamiento que nosotros sabemos es aceptable en la sociedad, no me va a generar un reproche. Y desde el punto de vista más generalizado, por ejemplo, en ámbitos que son quizá a los que yo voy a querer llevar la conversación, porque obviamente a mí me gusta ¿Ya? La tolerancia, por otra parte, en esta actitud o en este ámbito activo va a implicar derechamente obligaciones estatales que son de hecho concretas. Y la tolerancia como concepto la hablamos, ¿no es cierto?, y la podemos conversar muchísimo de un punto de vista filosófico. Yo creo que te lo comenté en algún momento, tú podrías haber hecho un conversatorio solo de ese tema en cuanto a filosofía y tal. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, esto implica, por ejemplo, el no tolerar, valga la redundancia de lo que voy a decir, el no tolerar aquellas injusticias sociales y no renunciar con ello tampoco a las convicciones que sean personales o atemperales. Entonces, me exige primero, por ejemplo, y acá me gustaría quizás si pudieras también complementar o darme tu idea. Lo que pasa es que justamente estaba pensando en lo que tú decías de lo que resulta como intolerante, porque ahí precisamente si vamos al tema de lo que es la tolerancia en la sociedad del conocimiento, entramos en otro problema que no es menor, porque es qué es lo que conoce una sociedad como justo para después considerar algo como injusto. Entonces, en esa línea, claro, si nos vamos a la definición formal de justicia que todos conocemos dentro del ámbito del derecho, que sería el dar a cada cual lo suyo, uno tendría la tentación de decir, ya, ok, ubiquémoslo dentro de la prestación y lo dejamos dentro de la justicia conmutativa, y en ese caso lo reducimos a los contratos, pero es evidente de que la sociedad no vive solamente de contratos, y me refiero desde el contrato social, si nos vamos por la postura contractualista, después positivista, y de ahí seguimos por ese carril, sino que, y también de los contratos de los particulares cuando realizan, no sé, convenciones como para la libre circulación de la riqueza, sino de que me refiero a la justicia que tiene que ver con el tema del conocimiento que una sociedad alcanza respecto de que un concepto o una situación es lo que hay que dar, porque tributa al bien común, porque tributa hacia la paz social, porque tributa de algún modo a una mejor convivencia. Y el ejemplo más claro ciertamente lo tenemos con la resolución de los conflictos de interés. O sea, recordemos de que en la antigüedad, cuando pensábamos en resolver los conflictos de intereses como humanidad, era como entendía la autotutela, el ir a sacarle la mugre al otro que me había hecho daño, y en ese sentido la venganza era como el conocimiento que la sociedad tenía de que ese es un modo válido de resolver los conflictos. Pero cuando fuimos avanzando en el tiempo, la humanidad fue entendiendo de que pareciera ser de que era mejor cuando un tercero resolvía el conflicto porque no estaba afectado ni emocional ni pecuniariamente con el asunto que podía existir entre las partes. Entonces, en esa línea sucede un fenómeno bastante interesante, y es que cuando el tercero empieza a resolver los conflictos de interés respecto de los particulares, el conocimiento que tiene la humanidad respecto de que es mejor que un tercero resuelva, se instala, y nos damos cuenta de que ese concepto de que tiene que haber una imparcialidad para resolver el conflicto, la humanidad jamás retrocede con ese concepto. Entonces esto nos lleva a razonar de que pareciera ser de que cuando llegamos a un punto de verdad, esto es la coincidencia del entendimiento con la realidad, de que aquello que estamos realizando como conducta humana social es mejor tanto para los involucrados como para todos, parece que hay que mantener. Entonces el conocimiento, al final de cuentas, es de ensayo y error, pero también el conocimiento que una sociedad tiene respecto de alguna actitud, algún valor, algún modo, cuando esto es literalmente bueno en el sentido de bondad y de bien, se instala y curiosamente no retrocede. El problema lo tenemos cuando después accedemos o tratamos de resignificar
conceptos a lo largo de la historia, ya sea porque estamos en una etapa de la historia y queremos deshacernos de los paradigmas anteriores, o estamos en la etapa de la historia, como conversamos también ahora, que en estos tiempos estamos en el tema de la posverdad, que como su nombre lo indica, es una verdad que se instala más allá, y ni siquiera es metafísica, sino que es una verdad que uno dice cuál es el fundamento de esta verdad para llamarla posverdad, y curiosamente eso genera un conocimiento, pero un conocimiento que por regla general resulta falso. Y el tema es cómo impacta aquello de la posverdad y el modo de conocer en algo tan concreto como sería tu área con el tema de los derechos humanos. Y ahí te devuelvo un poco digamos, te paso la pelota para ver cómo se resuelve o cómo resolvemos ese tema. Es una pelota bien grande, porque es harta información, es harta... lo que pasa es que la tolerancia es un concepto súper transversal. Claro. Súper transversal. Si queremos encauzarlo solo, incluso desde el derecho, ya tienes como 3 ámbitos distintos en los que lo puedes encauzar solo desde el derecho. Entonces, por ejemplo, algo que tú señalabas, que es muy relevante, que la gente no suele relacionar, por ejemplo, en el ámbito del derecho, no suele relacionar la tolerancia con lo que tú señalabas, la imparcialidad. Pero efectivamente hay, y de hecho desde el punto de vista del derecho internacional, existe una declaración de la tolerancia que es del año 1995, que se discutió en su momento, que eventualmente ha presentado algunos cambios que no se han manifestado en texto legislativo, pero en cuanto a su artículo segundo refiere a función del Estado en relación con eso, de tolerancia. Y justamente señala que una de las obligaciones del Estado en este ámbito activo, ¿no es cierto?, de la tolerancia es efectivamente la generación de justicia e imparcialidad en la legislación. O sea, nos está diciendo justicia, que la justicia de por sí requiere esta heterocomposición que tú señalabas, mediante un tercero imparcial, porque si no, no puede existir un ámbito de justicia, cualquier tipo de parcialidad me inhibe la generación de justicia, ¿no es cierto? Y además me pide esta imparcialidad en la legislación. Y acá, por ejemplo, relacionable con el tema de los derechos, fácilmente relacionable con el tema de los derechos humanos, porque imparcialidad en la legislación me significa automáticamente que toda aquella norma que se vaya a generar dentro de un Estado verifique cumplir con criterios de respeto por, ¿no es cierto?, la igualdad de las personas, la igualdad formal. Sabemos que la igualdad material no es factible, el hecho de reconocer a otros como iguales o sujetos iguales, y acá tiene que integrarse también la tolerancia, que ese reconocimiento en el ámbito de la igualdad formal no significa para mí generar una figura de un individuo, ¿no es cierto?, un individuo medio concreto que yo diga, oye, todo se aplica en base a este individuo, que históricamente, y yo creo que concordarás, o puede que no, sería interesante que no, ha sido durante toda la historia el hombre cisgénero, blanco, terrateniente, por ejemplo. Eso ha sido un hombre medio en la configuración histórica de las legislaciones. Y desde ese punto de vista, lo que se ha señalado en relación con la tolerancia y la imparcialidad legislativa implica descubrir todas las diversidades que no son esa persona o ese arquetipo bajo el cual se han generado las nuevas legislaciones. Bueno, pero lo que señala es como bastante interesante, porque eso también cambia el paradigma de lo que es el derecho como una de las características que siempre se enseña formalmente en el pregrado, y es la generalidad. Cuando te dicen en la primera clase de introducción al derecho, no sé qué, que el derecho es general. Esto quiere decir de que la norma está establecida para la mayor cantidad de personas, es decir, para todos dentro de un determinado territorio fijado por los límites del territorio nacional. Pero cuando entramos en el análisis que tú acabas de hacer, y uno dice ya, si hay que caminar al tema del reconocimiento de la diferencia, eso ya quiebra el principio de la generalidad del derecho, porque además también dentro del paradigma, digamos que tradicional, la justicia aplicada al caso concreto, esto quiere decir la equidad, es la que hace precisamente la diferenciación respecto del cómo doy a cada cual lo suyo, pero cuando existe un conflicto. En cambio, desde esta otra mirada, el reto es mucho mayor, porque implica decir, bueno, desde el punto de vista de la legislación, en este caso, la ley como instrumento de regulación de la conducta es generada por el Estado, y en este caso, dentro de las democracias representativas por los parlamentarios, uno dice de qué modo manera la ley como instrumento se va a hacer cargo, o se tiene que hacer cargo, o debería hacerse cargo, que es otra pregunta que queda flotando, respecto de las particularidades de cada persona, porque si no, después también viene el otro problema, que no es menor, con respecto al tema de la interpretación de la ley y el choque de los conflictos de intereses que nosotros nos encontramos dentro del ordenamiento jurídico, lo cual nos lleva a un problema de interpretación sistemática. Entonces uno dice, ¿qué hacemos ahí? Y en este caso, ¿qué hace uno como abogado? Entonces va a ir al supermercado y va así como cuando uno va a escoger
la leche sin lactosa, semidescremada, sabor, frutilla y un plátano, y uno va a decir, a ver, entonces cuando yo tengo una ley voy a tener que entonces buscar una ley. Es decir, el legislador va a tener que hacer la tarea que en definitiva antes hacía el juez. ¿Y qué pasa ahora con, en este caso también, cada vez que los jueces están como más empoderados con respecto al tema del ejercicio de la argumentación jurídica y el ejercicio de la jurisdicción, digamos que se desprende cada vez más de lo que es una aplicación formal de la ley? Entonces yo creo que estamos justo en un punto de inflexión con respecto a lo que es el cambio de los contenidos, del modo de entender estos conceptos que son tan clásicos al final de cuentas. No sé si coincides conmigo o te das como por otra línea. Yo quería hacerle una pregunta al respecto, sobre ese mismo tema, que dice relación con, al final de cuentas, si entiendo bien la argumentación, Elisa, el derecho se ha aplicado y genera una función, ¿cierto?, de estabilidad social, de paz social, en la medida que establece una norma que nos obliga a todos, ¿cierto? Pero cuando entramos, en términos generales. En términos generales, ¿cierto? Pero cuando entramos a conceptualizar la diferencia y a validar las propias construcciones de grupos, personas... Las propias no te escuché la última palabra. No, las propias construcciones valóricas, culturales, ¿ya?, por ejemplo, con el tema hoy día de las etnias, o puede ser con la migración, nos enfrentamos a una situación que, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, tiene que ver con la representación social de la realidad, es decir, cómo yo me represento ese mundo, ¿ya?, que para el derecho podría ser objetivo, ¿ya?, pero que para las demás disciplinas y para la vivencia de los sujetos es altamente subjetivo, y esto lo relaciono con las redes sociales, en términos de que desde la sociedad del conocimiento lo que se esperaba era que esta comunión, esta interrelación de contenidos iba a permitir mayores grados de libertad en el conocimiento. Y si bien es cierto, eso ha ocurrido en algunos espacios de la academia, por otro lado, en la gran masa, funciona como en la lógica del embudo, ¿ya? Uno va construyendo, o los algoritmos de las redes sociales van construyendo una realidad que es bastante homogénea, en relación al individuo, y por lo tanto la intersubjetividad cobra un valor mucho mayor, porque se transforma en la realidad en sí misma. Bueno, te escucho, a ver si Gabriela, digamos, de que, no sé, a ver si coincide conmigo, pero Andrés, yo te escucho, y cuando hablas de, por ejemplo, de la sociedad, que si te entendían, de que espera vivir esta representación mezclado con el tema de las redes sociales, sumado al tema de la posverdad, bueno, ¿qué papel juega el derecho? Yo pienso, caminamos hacia un concepto de derecho líquido. Así como Bauman en algún momento habló de la sociedad líquida y de que en el fondo todo estaba haciendo ya, yo creo que el principio de ese concepto, o sea, cuando Bauman lo instala, el derecho todavía podíamos aspirar a que diera seguridad jurídica, que es lo que en el fondo, uno de los valores de que toda persona espera que en el fondo entregue el derecho, desde el punto de vista objetivo, en el sentido de conocer la ley, que para nosotros es una presunción que no admite prueba en contrario, en el sentido de que la ley se presume conocida de todo, y desde otro punto de vista, ese sentimiento de seguridad que tiene cada individuo cuando va caminando por la calle, de que tanto su persona o sus bienes están protegidos y en caso de que sea vulnerado va a poder ejercer una acción. Pero precisamente ahora, con todos los conceptos que hay y con los modos que existen de entender los derechos, qué se entiende por derecho, si todo es derecho y cómo lo accionamos, y no quiero operar en ningún tribunal en particular, pero cuando uno ve de repente la jurisprudencia, de verdad que yo me pregunto, ¿acaso no estaremos frente a lo que es un derecho líquido y a estas alturas? Porque todos los conceptos que con Gabriela podríamos haber estudiado en la universidad, estoy segura de que, al menos yo ya veo que hay una distancia como bastante grande entre lo que podemos estudiar en los tratados y lo que podemos ver, como dices tú, Andrés, en la realidad. No sé si te parece a ti, Gabriela. O sea, la verdad es que el tema en sí presenta es muy complejo, un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque primero, si me refiero primero al tema de las redes sociales generan un efecto paradójico en el ámbito de la tolerancia. Se cree que con la masificación de las redes sociales, con este acceso, digamos, más inmediato a la información, por ejemplo, con la posibilidad de las personas, ¿no es cierto?, de a pie, de impulsar ciertas ideologías mediante, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, principalmente las redes sociales, se han abierto espacios de tolerancia, como por ejemplo ahora hay grupos de veganos, hay grupos de
no sé, pues personas que siguen la religión del vudú. Pluriveganos. De muchos tipos, y desde ese punto de vista se crea la falsa impresión de que las redes sociales promueven ámbitos de tolerancia, cuando en el fondo lo que se ha visto un poco al respecto, lo poco que se ha podido observar, es que pareciera producir un efecto paradójico, porque los algoritmos de las redes sociales, a los que se refirió Andrés en su momento, juegan de manera tal que lo que se te presenta a ti, porque la información es consumo, o sea, son elementos de consumo, tú estás consumiendo hoy en día información, te has vuelto un consumidor de información, entonces más que sociedad del conocimiento es como una sociedad del consumo de información. Esos algoritmos te alimentan a ti con información que está dentro del rango de tus intereses, te hacen una medición, digamos, de tus perfiles y tú dirás, oye, ¿por qué me siguen apareciendo cuestiones, caché, de esto? Y es justamente porque es aquello en lo que tú, lo que tú más has buscado, etcétera, etcétera. Y eso genera la impresión de que tú estás en un mundo donde la gente piensa como tú. Porque lo que tú estás interactuando, ¿no es cierto? Con quienes tú estás interactuando son personas que tienen un ideario súper parecido, pero eso es un espejismo, es una falsedad. Cada persona sentada en un computador, entrando, ¿no es cierto?, a sus redes sociales, está viviendo ese mismo espacio de una burbuja. Entonces, ¿qué está pasando? Que al enfrentarse, ¿no es cierto?, al mundo exterior, la sociedad de verdad, donde verdaderamente interactúan las personas, te encuentras con que la diversidad muchas veces te choca. De hecho, hemos vuelto como una especie ahora de retroceso, como una tribu virtual. Sí. Al concepto como juntarme solamente con gente, es decir, porque la tribu tiene esta cuestión de que todo el grupo va para el mismo lado, con los mismos intereses, las mismas costumbres, los mismos modos, y curiosamente, ¿qué es lo que hacemos todos cuando ingresamos a las redes sociales? Es buscar aquello que me interesa, que me gusta, donde puedo tener feedback respecto de lo que a mí me parece, y entonces después, como dice Gabriela, salgo afuera y si me encuentro con alguien que piensa distinto, puede ser el mismo choque que teníamos en la época de las tribus, es decir, una tribu enfrentada con otra tribu. Y esta manera digital. El tema, que también tú señalabas, ¿no es cierto?, el derecho tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de generar estas adaptaciones necesarias para resolver cualquier conflicto, ya sabemos, ¿no es cierto?, de relevancia jurídica que se pueda suscitar entre las personas. Este sistema, ¿no es cierto?, de recomposición que se desarrolla a nivel histórico y del cual muy probablemente no vamos a volver para atrás. El tema es, por ejemplo, que desde el punto de vista del derecho, la cantidad de situaciones que ahora tienen que ser revisadas por el derecho se le suman, ¿no es cierto?, las distintas ópticas de protección, por ejemplo, de ámbitos de derechos humanos, de las diversidades, de todos estos grupos que son diversos. Entonces, y eso es un solo aspecto, porque en realidad estoy hablando de toda la forma de resolver que tiene hoy en día, ¿no es cierto?, que utilizar, por ejemplo, la judicatura. ¿Y qué pasa? Que al momento de resolver, para poder entregar una solución que desde el punto de vista, digamos, social, sea acomodaticia para todos, tienes que hacer maromas con el derecho. Es así. Sí, claro. Entonces, la normativa que nosotros tenemos, que es una normativa de carácter más reglada, se ve sumamente complicada frente al estadio, ¿no es cierto?, actual de las situaciones que tenemos que resolver en el punto de vista de nuestra convivencia diaria. Y pasa, o creo yo, y siento yo, que una forma de ir resolviendo esas problemáticas es ir avanzando, por ejemplo, desde el punto de vista, si hablamos de una pirámide normativa, partiendo, por ejemplo, por temas constitucionales con constituciones de carácter abierto. Constituciones abiertas y además constituciones culturales abiertas, que te permitan, por ejemplo, regular no en base a reglas tan determinadas o específicas, sino que en base a principios que te generen estos espacios de armonización que te demanda la tolerancia. Porque a mí me cuesta creer, por ejemplo, que vamos a poder, en una sociedad que busca ser tolerante, lograr, por ejemplo, resolver problemáticas de convivencia en base a sistemas ponderativos de normas o derechos. De hecho, desde mi punto de vista, la ponderación, que en algún momento nos la enseñaron, ya está superada y ahora los mandatos son de armonización. Y yo siento que si incluso ya están superadas la ponderación y pasamos a mandatos de armonización, eventualmente vamos a tener que pasar a mandatos de armonización no sobre reglas, sino que sobre principios. Que te permitan... El tema es, claro, el tema es, si por ejemplo pensamos en nuestra sociedad acá en Chile, con el modo que ha tenido de conocer la realidad, que nos gusta, ¿no? Siempre ha sido como decir cartesiana, científica, por lo menos desde el punto de vista educacional formal estoy pensando.
Y desde aquí resulta como un poco complejo el pensar cómo también con una tradición tan positivista en el cual está instalado en la sociedad que las leyes solucionan los problemas, de qué modo vamos a establecer dentro de una constitución, una constitución abierta, casi como enunciando los principios nada más para que después todo se tenga que resolver de un modo armónico. Es decir, si yo digo es un gran reto, pero la pregunta es, y por idiosincrasia, nos hemos preguntado nosotros mismos quiénes somos como para establecer el tipo de constitución que queremos. No es mi área, lo declaro, eso es verdad, pero al menos yo parto de la legítima pregunta de con una tradición tan positivista, ¿seremos capaces de dar el salto hacia donde tú dices? A mí me queda el interrogante. Yo creo que lo vamos a ver en el proceso. Sí. Yo lo veo complejo, te soy honesta, lo veo complejo porque diste en un punto que es bastante relevante ahí. Si yo estoy hablando de ese tipo de cambios, ese tipo de cambios requiere cambios a nivel de la idiosincrasia completa y de la cultura completa del país. Y ahí es donde yo me pego estos saltos medio particulares que de repente me pego y siempre, por ejemplo, al momento de hablar de temas constitucionales, que también me gustan harto y aparte están en boga, qué sé yo, nunca había podido hablar tanto de la Constitución como ahora, me genera tema de que de repente yo señalo las constituciones, siento que generan una influencia también, ¿no es cierto?, hacia abajo, es decir, hacia la población, ¿no es cierto?, que es gobernada por la estructura constitucional que tiene una constitución. Siento que la influencia es tanto de la constitución hacia las personas a nivel, por ejemplo, de desarrollo de cultura y idiosincrasia, como de las personas hacia la constitución. Pero eso ya a mí me dicen que es un poco tiro a las mechas. Yo pienso que quizás no. Puede ser, pero pienso que quizás no, porque, por ejemplo, algo que ha pasado en Chile, con nuestra famosa Constitución de 1980, que es de carácter, ¿no es cierto?, súper individualista, pone el énfasis, ¿no es cierto?, en estos sistemas meritocráticos, subsidiarios, poco Estado, qué sé yo, como que, como digo, irriga un poco hacia la sociedad y la hace también entender que el éxito o la búsqueda, ¿no es cierto?, de esta, porque nuestra Constitución se refiere, ¿no es cierto?, a la realización de las personas, que esta búsqueda de la realización pasa principalmente por procesos de carácter individual, de corte individualista. Y ahí nos pillamos nuevamente con el problema de, tenemos una sociedad chilena con una idiosincrasia que es súper individualista, con un sistema que es, digamos, normativo, que es muy de regla, y lo que tú señalas es que la gente entiende que la norma específica me soluciona los problemas. Eso ocurre, por ejemplo, mira, me fui un poco la idea porque literal que tengo el gato encima, pero ¿cómo solucionamos para Chile esa problemática de tolerancia si tenemos este sistema tan particular? Entre que lo que tú señalas y lo que acabo de complementar yo en el fondo. Al respecto, yo quería llevarlas a la tercera pregunta, por decirlo así, de este conversatorio, que tiene que ver con los límites de la tolerancia. Asumiendo esta diversidad, asumiendo lo que llama la sociedad compleja, en realidad el paradigma de la complejidad, de lo holístico, que como modelo de comprensión de la realidad es muy interesante y el gran desafío es cómo se lleva eso en concreto. Y a partir de perdón, Elisa, déjame terminar con esto nomás. Y a partir de lo que tú estás reconociendo, que yo también lo entiendo, porque muchos han hablado hoy día de que el proceso constituyente supone además un proceso de cambio cultural, en general, de todos los que estamos hoy día enfrascados en la posible construcción y de todos los que vienen. ¿Cuáles son los límites? ¿Existe algún límite para la tolerancia? Y en este sentido pienso un poco en lo que conversábamos antes al inicio, el uso de las redes sociales maliciosamente que ha ocurrido en Estados Unidos, el fenómeno que ha ocurrido en Francia respecto al tema del islamismo, lo que está pasando en Europa particularmente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí a partir de lo que estamos conversando? También es otro temazo, porque, a ver, el tema de la tolerancia, si voy desde el punto de vista histórico, salta inmediatamente el tema de la religión, porque al final de cuentas Occidente, digamos, de que tiene que aprender a ser tolerante con otras culturas que creen en otros modos de entender el monoteísmo, pensemos en los judíos y en los musulmanes, o derechamente en otros modos de entender lo trascendente o lo religioso. Eso, en el medioevo eso no era conversable, podemos decir a tabla rasa y de modo formal.
aunque no sabemos cada hombre medieval si tenía o no tenía fe, pero lo que estoy seguro es que un ateo tiene que haberlo pasado muy mal en el medioevo, si no ponemos en esos términos. Pero yo hoy día cuando pensamos en el tema de los límites de la tolerancia, es donde ya tenemos instalado el concepto de que existen religiones, y las religiones de por sí son normativas. Porque una cosa es lo divino o el concepto de lo trascendente, que es el dato místico, que al final de cuentas cada persona lo vive en su ámbito de incomunicabilidad, pero otra cosa muy distinta es el tema del fenómeno religioso, que ese está normado por las normas religiosas. Y eso obedece a un modo en que una comunidad obviamente se adscribe a un determinado credo y decide regular el modo de adorar a su Dios, ya sea monoteísta o ya sea incluso politeísta, si miremos incluso también a otras culturas orientales que ciertamente son muy ritualistas y tienen muchos dioses. Entonces, en esa línea, ¿hasta dónde llega la tolerancia? Pareciera ser de que tenemos instalado el tema de la tolerancia religiosa como un mínimo común para vivir en sociedad. Y de hecho, en la Constitución del 80 declaramos que en el 19 número 6 existe la libertad de conciencia en primer lugar, pero después la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Entonces, en esa línea, el límite formal desde lo religioso ya está dado o está establecido. La pregunta es, ¿qué pasa con los límites a la tolerancia en otros aspectos? Porque también como concepto pareciera ser, con este malentendido concepto de la tolerancia que tiene que aguantar todo, que pareciera ser de mal gusto o que no está bien hablar de límites a la tolerancia. Pero ¿cómo le vamos a colocar límites a la tolerancia si precisamente la tolerancia es un límite? Pero resulta que la tolerancia podría transformarse precisamente en un gilet en la mano de un mono o quizás en una metralleta, porque yo puedo hacer de que el otro tolere lo intolerable en base a tú me tienes que tolerar. Y en esa es la línea que te colocaba, por ejemplo, que si en una determinada ciudad llegaba una religión determinada y le decía al alcalde, oye, quiero colocar el templo de mi credo en la ciudad, pero quiero que sea más grande que el templo más importante de la ciudad. Uno dice, ya, pero hay libertad religiosa. Sí, pero convengamos que eso no es de buen gusto, o por lo menos, o no estaría bien, porque ¿qué pasa con toda la tradición histórica de esa ciudad y que de algún u otro modo, aunque quizás ya no sea la mitad creyente, pero por lo menos está instalado dentro de esa ciudad, el tema de que hay un dato histórico, cultural, que atraviesa la vida de esa comunidad? Que tendrá que tolerar de que hay otro credo y se instale aunque haya libertad de culto, otro templo más grande. Entonces yo creo que ese tipo de problemáticas pueden darse ahora en un mundo totalmente globalizado, donde vemos de que con el tema de las inmigraciones se pueden mover comunidades completas y de muchas personas con otros credos que pueden pedir o solicitar aquello. Entonces yo creo que la tolerancia sí tiene que tener límites, pero el tema es que estos no pueden ser normativos, porque al final de cuentas tiene que ver con la conciencia que tiene cada uno de decir, a ver, ¿qué le puedo pedir al otro que me tolere? ¿Hasta dónde está la bondad o maldad de lo que yo solicito? Entonces, en ese sentido, el difuso, o mejor dicho, o el frágil y a la vez fuerte principio de la buena fe es el que en el fondo regula el límite de lo que yo pido que el otro me tolere, pero también de lo que el otro me tiene que tolerar. Y eso no está escrito en ninguna parte. No sé si coincides conmigo, Gabriela. Sí, a ver, si entendemos que la tolerancia en sí, bueno, la tolerancia es una virtud. Primero habría que partir, que también que la tolerancia, ¿no es cierto?, es una virtud, pero como virtud también tiene dimensión. Entonces la tolerancia nos presenta una dimensión que es moral, una dimensión que es política. Efectivamente, si una persona dice, bueno, yo voy a hacer, dentro del espacio de mi libertad de creencia, yo voy a hacer un templo, por supuesto. Dentro de mi ámbito, por ejemplo, de creencia, voy a hacer el templo más grande de mi religión y lo voy a emplazar en un lugar que históricamente pertenece a otra religión. No estoy practicando la tolerancia desde el punto de vista moral. A lo mejor la legislación me va a aguantar, ¿no es cierto? Me va a permitir eso dentro del ámbito de la expresión, ¿no es cierto?, de mis derechos, pero en cualquier momento en que la tolerancia se comienza a manifestar, observar como una especie de imposición restrictiva de opiniones, posturas, corrientes diversas, ahí nos alejamos derechamente del concepto de intolerancia. Entonces, yo creo que incluso podríamos llegar a decir que el exceso
¿no es cierto?, de representación de mi propio derecho en el ámbito de la tolerancia deviene en intolerante del otro. Por ejemplo, si yo estimo que en el ejercicio de mi derecho, ¿no es cierto?, de libertad de culto, de creencia, de religión, debo construir este templo más grande, lo debo hacer más grande porque mi religión es mejor que la religión del otro, estoy incurriendo inmediatamente en un ámbito de intolerancia. De hecho, mi manifestación del derecho se torna intolerante. Derechamente se torna intolerante. Y por tanto, desde el punto de vista normativo, efectivamente, eso no lo vamos a poder regular. Tendríamos que llevarlo al punto de vista, ¿no es cierto?, de la tolerancia moral. Y lo único a lo que podríamos aspirar desde el punto de vista normativo es que cualquier acción, por ejemplo, de algún grupo, de alguna persona, de algún particular, ¿no es cierto?, dentro del Estado, incluso en el ejercicio de sus derechos, no sea o no llegue a generar impacto tal que presente afectación en los derechos de otros. Eso desde el punto de vista normativo. Pero más que la típica cuestión de mis derechos terminan donde esa cuestión que no existe. Chócale, gracias por decirlo, porque no existe. De la gente que está escuchando esto acá y van en su casa y dicen, ay, tu derecho termina donde empieza mi derecho. No, eso no existe. No existe. Lo que tenemos son derechos que tienen como no sé, una cebollita que en su núcleo vais sacando capitas de derecho y su núcleo esencial es lo que no se puede perder. Si tocáis el núcleo esencial del derecho, ¿cómo se lo transformas en una cosa que es distinta? Eso lo tienes que respetar. Pero con las capitas tú puedes jugar. Puedes jugar y así armonizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, derechos distintos. Pero la tolerancia, lo acabo de decir, ¿no es cierto?, recién, también es moral. Entonces, como tú bien señalas, me irrumpe a mí en los espacios de tolerancia moral el hecho, por ejemplo, de que alguien quiera, pensando que está cumpliendo con el dechado de sus propios derechos, imponer, ¿no es cierto?, su visión sobre la visión de otro, incluso desde el punto de vista del ego, que sería, por ejemplo, la construcción de una catedral gigante al lado de una mezquita. Y aparte, aquí estamos con cosas, a este nivel de desarrollo de la humanidad es un antojo tan infantil que y mal dicho infantil, no estoy siendo adultocentrista, perdón, claro. Pero no hay otra palabra de expresarlo, no hay otra forma de expresarlo. Pero llega a ser tan, no sé, pues tan egocéntrico, una manifestación tan del ego que en el fondo ya no es admisible en las sociedades actuales. Pues si la sociedad tiene que ir creciendo del mismo modo que una persona va creciendo, o sea, debiera presentar un desarrollo vital. Entonces, literalmente, ponerme a medir el tamaño, ¿no es cierto?, de mi iglesia con el tamaño de tu iglesia, ya son discusiones que debieran, ¿no es cierto?, en algún momento estar superadas. Y el Estado, la verdad es que difícilmente se va a poder meter en ese tipo de problemática, y el único que puede hacer el Estado, desde el punto de vista normativo, es decir, perfecto, mientras no existe una vulneración de derechos que son fundamentales, mientras yo pueda encontrar espacios de armonización, voy a seguir trabajando, ¿no es cierto?, con pleno respeto para todas las partes. Pero la imposición de una ideología que yo siento que es mejor, no es manifestación de tolerancia, es todo lo contrario, se transforma directamente en intolerancia. Eso es verdad, y gracias por decir de que mi libertad no termina, si mi libertad termina donde empieza la del otro, porque al final de cuentas, eso por ejemplo es una de las frases o banderas de lucha de los que exigen tolerancia a todo evento, y resulta que no se dan cuenta de los matices dictatoriales en el fondo que reserva la frase, y también individualistas, porque si mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿en qué momento existe relacionalidad? ¿En qué momento existe digamos que la apertura al entender al otro? Entonces, en ese sentido también es como una autotrampa, auto en el sentido de que la persona queda atrapada dentro de su propia libertad, y resulta que la libertad es para ejercerla y para relacionarse con otros, no como para quedarse como en una burbuja, aislado, con todos los derechos que pueda yo ejercer según el modo que mejor quiera. Entonces, y evidentemente eso aísla, y tenemos después muchas individualidades que conviven en un mismo espacio, pero a eso no le podemos llamar comunidad. Que te imaginas un mundo donde anduviéramos todos pensando, ¿cómo se llama?, los derechos de los demás terminan donde empiezan los míos, y todos salieran con esa actitud a la calle? No tendría forma de generar paz social tampoco, no tendría forma de generar comunidad, no tendría forma de generar tejido social, nada. ¿No? Porque mi derecho siempre sería más importante que el del otro, porque siempre tendría razones para esgrimir que yo tengo que estar primero, de que yo tengo que obtener lo mejor de lo que quiero, y el otro también por su parte. Entonces, como dices tú, nunca habría paz social. Así que eso es lo que es todo cuanto puedo aportar.
Gabriela, Elizabeth, se nos pasó volando. ¿Ah? Oye, sí. Nos pasaron 50 minutos volando. Yo quisiera solamente darles la palabra para unas reflexiones finales. Un poco respecto a lo que está pasando, porque lo que último que yo escuchaba y que ustedes mencionaban es como el gran debate hoy respecto a qué es lo que está en crisis en nuestro país, si es la convivencia, la democracia, el acuerdo social, otros dirán las instituciones. Pero pareciera ser, y es por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, que hay una necesidad de disposición personal respecto al respeto y una reflexión respecto a lo que significa la vida en comunidad, que más allá de todas las normativas y todos los encuadres que podamos hacer desde el punto de vista jurídico, político, son la base de la convivencia. O sea, para que una comunidad en un edificio se lleve bien, no solamente requiere el reglamento de cohabitación, ¿cierto?, de comunidad, requiere una unidad de propósito y el entender cómo nos vamos haciendo la vida un poco más fácil entre todos. Me quedo con eso desde el punto de vista de cuál ha sido mi experiencia, mi visión. No sé si quisieran cerrar con algunas palabras de ese punto u otro para terminar este conversatorio que, como les digo, se ha pasado volando, y quiero agradecerles también la disposición y lo entretenido que ha sido y lo que por lo menos yo he aprendido mucho respecto a diferentes temas que dicen en relación con la filosofía y el derecho. Gabriela, Elisa. Gabriela, te doy la palabra. Bueno, a ver, lo que yo podría señalar en realidad, por ejemplo, si fuéramos a sacar lecciones de insertar el concepto de tolerancia en las distintas sociedades, yo creo que es imposible instaurar un concepto instaurar tolerancia más que el concepto de, uno lo lee y ahí queda en el fondo, pero vivir tolerantemente, llevar, ¿no es cierto?, la tolerancia como una especie de bandera de lucha en la forma de relación tanto de las comunidades como entre particulares, pasa principalmente por vencer los miedos, porque esta idea, el miedo que te genera la alteridad, el otro, lo que yo no entiendo del otro, lo que no quiero entender del otro, te va a establecer o te va a institucionalizar espacios de vulneración que la gente va a considerar sumamente normales, y en el fondo, ¿no es cierto?, es esta idea de la alteridad de que lo que no soy yo y no es como yo es un otro, y el otro es esta otredad me es desconocida, y como me es desconocida y no la entiendo, tampoco pretendo entenderla. Si esa otredad pretende por ejemplo, ingresar dentro de mi ámbito, de lo que yo entiendo son mis derechos, lo voy a ver como una cuestión negativa, lo voy a ver como un enemigo en el fondo. Entonces, cualquier instancia en la que queramos practicar tolerancia, ¿no es cierto?, en la comunidad requiere principalmente de educación. Principalmente de educación, o sea, y no estoy hablando de educación como esa forma, ¿no es cierto?, no sé, por los aparatos ideológicos del Estado que te dicen, te voy a tratar de tal forma y voy a mantener, ¿no es cierto?, esta forma de educación que hacen de repente, ¿no es cierto?, las escuelas, qué sé yo, sino que me estoy refiriendo a educación como esta posibilidad de democratizar los conocimientos. Y cuando me refiero a conocimientos, no me refiero a los conocimientos académicos, los conocimientos que son afianzados, por ejemplo, en estas instancias donde uno puede hablar igual con un discurso que es súper bonito, pero que a lo mejor no presenta llegada, sino que la democratización del conocimiento en el sentido de entender que los saberes son muchos, y que el saber, por el solo hecho de ser algo que yo desconocía y que puedo aprender y aprender, me va a enriquecer. Y por tanto, si hay valor en eso, si yo adquiero los conocimientos, si yo me empiezo a educar, si yo empiezo a conocer a la gente, voy a dejar de verlos como el otro, voy a dejar de verlos como la alteridad, ¿no es cierto? Y los voy a empezar a ver como lo que son uno como yo entre muchos otros. Y eso me permitiría quizás también instaurar verdaderos espacios de tolerancia donde la norma no tenga que decirme en el fondo qué tolerar o cómo. Bueno, yo para cerrar y en el fondo también como para recoger lo que dice Gabriela con respecto al tema de la educación en la tolerancia, ya que hablamos también de la tolerancia en un mundo de conocimiento, yo creo que también hay que tomarlo de la mano con otra virtud que tiene muy mala prensa, que es la humildad, porque la humildad siempre se entiende y mal entiende, y la sociedad tiene el concepto que es aquel que se apoca o que se abaja. Pero resulta que la humildad en su sentido real se refiere al humus, a la tierra, pero también significa tener como una conciencia de realidad, de lo que soy y de lo que es el mundo también. Entonces, esa actitud base de decir
yo no lo sé todo y quiero aprender, ¿ya? Es como la actitud humilde de aquel que se sabe ignorante y que necesita saber y conocer, pero precisamente para entender la diferencia y desde ahí también tolerar y aceptar. Entonces, eso tampoco es digamos que es una actitud que venga inmanente en el ser humano. Necesariamente debe ser educada, debe ser aprendida también, porque también esperar de que la tolerancia es una virtud que es como sustancia pura, o sea, o pura sustancia de que va a radicarse en la persona y desde ahí voy a tolerar, es decir, sería como un poco, digamos que un poco reduccionista, porque necesariamente quien más tolera también es quien es más humilde en el sentido que acabo de señalar, de entender de que jamás va a tener todo un conocimiento acabado de la realidad, que siempre está en proceso de construcción, pero por eso mismo también hay etapas en la vida en que yo le puedo exigir a las personas un mínimo común de conocimiento como para que tolere al otro, ¿no? Y por eso también, digamos que establecemos responsabilidad respecto al sistema desde el punto de vista normativo. Pero es porque también uno dice, bueno, esa persona conoce, es decir, ya tiene que saber de que este tipo de conducta tiene que tolerarla y también tiene que saber de que ese tipo de conducta es intolerable y por eso no la puede realizar. Entonces, en esa línea, el tema de la educación para el conocimiento tiene que ir con la humildad de entender de que en este mundo estamos de paso y que siempre es todo un conocimiento, es decir, es un aprendizaje constante en el cual yo me debo al conocimiento, pero precisamente para construir una mejor sociedad y para construir paz social, para llevar a los otros al bien, porque cuando perdemos eso de vista, entonces entendemos la tolerancia como este escudo absoluto de que me protege a mí de los demás y a los otros de mí, en definitiva. Y termina siendo como una muralla que me aísla. Que esa es la gran trampa y el gran peligro de la tolerancia malentendida, por lo menos. Eso, para la reflexión final. Elisa Mardones y Gabriela Carrasco, muchas gracias por el espacio, por haber tenido la disposición de conversar acerca de la tolerancia en la sociedad del conocimiento. Como decía Borges, las conversaciones son una ilusión y que conducen posiblemente a un conocimiento. ¿Ah? Y creo que hoy día hemos dado un pasito más en conocernos, ¿cierto? Desde la universidad, en la comunidad, hacer universidad y también reflexionar sobre temas que a veces, por la vorágine del tiempo, por las obligaciones académicas, administrativas, se nos pasan. ¿Ah? Se nos pasan y nos quedan. Así que ha sido un muy buen cierre. Quiero agradecerles a las dos, agradecerles también su disposición con la universidad, con la radio de la universidad, y esto ha sido el mes de la tolerancia en Radio Universidad de la República, conversaciones laicas, pluralistas y ojalá tolerantes. Muchas gracias. Nada, Andrés, gracias a ti, gracias Gabriela, lo pasé muy bien. Gracias, chao.